Somos Ministerio Familiar Internacional. No somos una iglesia como tal, sino más bien somos una familia. Te invitamos para que nos acompañes. Si estás en Syracuse, New York, que nos acompañes para que podamos juntos disfrutar en familia. Somos una familia en la que creemos que debemos ser edificados y que cada familia debe funcionar como una iglesia, esa iglesia que Jesucristo viene a buscar, una iglesia limpia, sin manchas, sin arrugas. Por eso, en esta hora queremos bendecirte, queremos decirte que estamos aquí para orar por ti, para edificar tu familia, para edificar tu casa, para edificar todo lo que Dios ha puesto en tu vida y que el diablo de una u otra manera quiere arrebatarlo. Y ese es en el lugar donde la familia es más importante, porque es allí donde más ataca el enemigo. Desde ayer estamos conversando sobre un tema y comenzamos una serie sobre el polvo de la tierra. Comenzamos ayer hablando de cómo Dios crea al hombre del polvo de la tierra. Y esto trae algunas quizás contradicciones en las maneras de pensar de algunas personas, en que creen en que si hemos sido hasta este momento, nos conocemos bajo un proceso evolutivo, o somos creados a imagen y semejanza de Dios. Existen estos dos tipos de teorías. Nosotros queremos asentar, dar por base lo que la ciencia realmente expresa. Y la ciencia expresa de que ayer estábamos comentando, lo vamos a tomar un tiempo para comentarlo otra vez. La ciencia expresa de que existen 16 elementos que conforman la capa terrestre, es decir, la capa superficial de la Tierra está formada por 16 elementos, 6 elementos químicos que muchos conocemos o hemos oído sus nombres. Ayer los mencioné, hoy quiero también tomarme un tiempo para mencionar estos elementos y vamos a irlos repasando poco a poco durante los próximos días. Existen, como les decía, 16 elementos en la superficie de la Tierra. Eliana, bendiciones, pastora de jóvenes de Ministerio Visión de Fe Internacional. Bendiciones, los extrañamos muchísimo desde aquí, desde Syracuse, New York. Por favor, este video compártaselo allá a la familia de Visión de Fe Internacional. Y por favor, estamos también en YouTube, estamos creando nuestro canal de YouTube. Y así se lo pido que por favor lleguen a nuestro canal de YouTube, que este video va a estar puesto también allá. Saludos a Andrew, saludos a mi pastor querido, el pastor Dani Puerta, y la profeta Mili Puerta. Bendiciones para todos por allá. Decía que el hombre fue creado del polvo de la tierra y la capa de la tierra, la corteza terrestre, está compuesta por 16 elementos químicos. 16 elementos químicos que los menciono por arriba. Ayer comentábamos sobre el oxígeno, hoy vamos a comentar sobre el carbono y también está el hidrógeno, el nitrógeno, perdón, el calcio, el fósforo, el azufre, el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio, el flúor, el hierro, el aluminio, el magnesio y el silicio. Lo agradable de todo esto y lo sobrenatural, lo sorprendente, es que estos elementos, estos 16 elementos químicos que componen la capa superficial de la Tierra, es decir, donde está el polvo no está en las capas intermedias o en las capas más profundas, el polvo está en la superficie. Estos 16 elementos están también en el cuerpo humano y en proporciones similares. Así que cuando entendemos de que
como dice la palabra de Dios en Génesis, dice que entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Cuando entendemos esto, estamos entendiendo de que, bueno, el polvo tiene 16 elementos y estos 16 elementos que tiene el polvo de la tierra también están en el organismo humano, es decir, en el cuerpo humano. Y estamos dándole referencias a todas estas, a todos estos 16 elementos, estamos llevándolo con una referencia para que entendamos cómo es verdad, es cierto de que Dios crea al hombre del polvo de la tierra y cómo estos elementos que conforman al polvo, el polvo de la tierra y que forman al hombre, también tienen una, por decirlo de alguna forma, tienen un propósito divino dentro del cuerpo humano y tienen una revelación para el cuerpo humano. Es decir, que no han estado puestos allí por un propósito. Es decir, el oxígeno no fue puesto en el polvo de la tierra por solo ponerlo, o puesto en el hombre por solo ponerlo, sino que tienen un propósito. Ayer comentábamos y vamos a repasar un poquito sobre lo que hablamos ayer. Hablábamos sobre el oxígeno y decíamos que el oxígeno tenía la función de abastecer a la célula para darles energía. Y veíamos cómo Dios, que Jesús lo vemos como que Él es el verbo. El verbo es algo de acción, algo que requiere energía. Y veíamos cómo el oxígeno estaba visto, esta misma palabra, porque ¿qué pasa? Que el oxígeno, cuando uno lo traduce del griego, una de las palabras que tiene es principio. Y Juan 1.1 nos decía que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Es decir, que en ese momento de la creación, ese es cuando se puso ese oxígeno, que literalmente significa principio. Allí estaba Jesús, allí estaba el verbo, ahí estaba el Señor. Hoy quiero tocar también otro elemento que es el carbono, el segundo elemento que encontramos en la corteza terrestre, donde está el polvo de la tierra. Queremos hablar sobre el carbono. Y el carbono, cuando hablamos de el carbono, entendemos que el carbono es un elemento que lo que hace es, esencialmente, su función es darle al cuerpo humano esa energía. Es decir, los seres vivos necesitan una determinada cantidad de carbono para llevar una forma equilibrada en su metabolismo. Es decir, que cuando nosotros estamos deficientes de carbono, nuestro metabolismo comienza a fluctuar y a no estar en las posiciones que se necesita. Para ver esto, vamos a entender primeramente de dónde viene el término carbono. Es decir, el término carbono es una palabra que viene del latín, o que es carbo o carbonis. Esto significaba cuando algo, una madera se había quemado, que se había consumido, esto se llamaba el carbonis, es decir, lo que quedaba de esa madera quemada. Pero esto me lleva a la Biblia y el Señor me ministraba y me decía, esto, lo que yo hago con el carbono en el cuerpo humano, es porque muchas personas se piensan que no son lo suficientemente capaces de realizar algo y sienten, vamos a entenderlo desde el punto de vista del metabolismo. Todos entendemos qué es el metabolismo. El metabolismo es lo que le permite al cuerpo humano realizar funciones correctas. Es decir, en cuanto a sus parámetros bioquímicos y esto dentro de ellos. Ahora bien, cuando el carbono comienza a decrecer dentro del cuerpo, lo que está sucediendo es que la persona empieza a decaer, tanto física como anímicamente. Y cuando esto sucede, la persona comienza a sentir que no tiene propósito,
que su identidad quizás no está siendo afectada. Entonces, cuando vemos estas cosas, la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 1:25, nos dice, porque de lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil es más fuerte que los hombres. Es decir, que cuando tú te sientes cansado, cuando tú sientes que eres llamado insensato por parte de las personas, por tu creencia hacia Dios, entonces es cuando el carbono en ti empieza a debilitarse. Pero cuando Dios ha puesto el carbono en ti, esto significa que tú eres alguien que tiene propósito, que tu metabolismo es alguien que ha sido llamado con propósito. Tú no eres un extranjero, tú no eres un advenedizo, sino que tú eres alguien que ha sido creado, sí, del polvo de la tierra, pero con elementos suficientes, con elementos esenciales que te permiten entrar a un nivel mayor de gloria cuando empiezas a activar ese carbono que Dios ha puesto en ti. Cuando empiezas a creer que de aún de lo vil y menospreciado del mundo, Dios te ha escogido con un propósito divino. Cuando empiezas a entender que tu posición ahora es una posición distinta a la que tenías anteriormente. Cuando Jesús le dice a Nicodemo que tienes que nacer de nuevo, está hablando de que hay algo que ahora ya no existe, que antes existía, pero que ahora se ha convertido en una nueva cosa. El carbón pasa a ser una nueva criatura. Comienza a cambiar las funciones. María y bendiciones también de allá desde West Palm Beach, Ministerio Visión de Fe Internacional. No sé si todavía estás en Colombia. Dios te bendiga, bendiga a tu familia. Salúdamelos a todos por allá. Otra de las cosas importantes a que yo me refiere el carbono, y cuando estábamos hablando de este nacimiento, de este nuevo nacimiento que se ejecuta cuando Nicodemo le dice, pero ¿cómo es posible que pueda nacer de nuevo? Esto entendemos que hay algo que existía antes, cambia, pero se renueva. Y específicamente, el carbono tiene un ciclo. Y esto vamos a entenderlo desde varios aspectos. Por ejemplo, el carbono lo encontramos en el aire en tipo de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas que, por ejemplo, produce los automóviles, lo producen cuando salen en la combustión, el proceso de la combustión, sale ese dióxido de carbono a la atmósfera. Usted cuando respira, usted también expulsa dióxido de carbono, y todo esto sale a la atmósfera. Eso es un gas que el humano no puede consumir, pero cuando ese gas pasa a la atmósfera y ese gas pasa a la atmósfera y es recogido por las plantas, por las hojas de las plantas, ese gas es recogido y mediante el proceso que se llama fotosíntesis, ese gas se convierte, ellos toman el dióxido de carbono y lo convierten en oxígeno. Es decir, que esto se vuelve a renovar. Es lo mismo que se le decía, tienes que nacer de nuevo. Él muere como dióxido de carbono y sale renovado como oxígeno. Así, esta es una de las partes del ciclo del carbono. Y es muy importante entenderlo cuando, por ejemplo, también otro de los aspectos fundamentales del ciclo del carbono es cuando, por ejemplo, los animales mueren. Es decir, cuando un ser vivo muere, que todo ese carbono que está en él pasa entonces a formar parte de la tierra. Es decir, como dice la palabra, del polvo eres y al polvo volverás, porque todos esos elementos van a volver nuevamente a incorporarse a la tierra. Y si entendemos esto, entendemos que tendremos que entender como los hidrocarburos, como por ejemplo el petróleo y estos otros tipos, pero también entendemos como carbohidratos, que las plantas que nosotros consumimos, los vegetales que nosotros consumimos, toman ese carbono
que está en la tierra, en el polvo de la tierra, el cual, por ejemplo, cuando un animal muere o una persona muere, vamos a ponerlo así, literalmente, la persona muere, va al polvo de la tierra, ese carbono se comienza a fluir de otra forma y las plantas recogen ese carbono y entonces ese carbono usted consume ese carbono y vuelve otra vez a renacer. Una vez más, mueres y vuelves a renacer. Es algo que se renueva. Es decir, que esto nos lleva también a la conclusión y a entenderlo desde el punto de vista de un nuevo nacimiento. Hay un nuevo nacimiento y un propósito en el carbono. Ahora, ¿cómo vemos en la Biblia el carbono? ¿Cómo se encuentra en la Biblia el carbono? Bueno, pues en la Biblia podemos encontrarlo en muchísimas formas. No se explica literalmente como nosotros conocemos hoy el carbono, con, digamos, el pedazo de carbón que usted utiliza para hacer el barbecue o el pedazo de carbón que usted utiliza en el creyón del lápiz. También esto es carbón. No lo conocemos, no se conoce así en la Biblia, pero sí hay muchos pasajes bíblicos, voy a comentar solamente algunos, en los que nos hablan del carbono y quiero llevarlos también al propósito que Dios tiene con el carbono a través de la Biblia y a través de nuestras vidas. En Levíticos 16:12 nos dice la palabra: después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar y delante de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. En Apocalipsis, la palabra de Dios nos dice que las oraciones de los santos subían como olor fragante delante del altar de Jehová. Así que esto el carbón es una semejanza de las oraciones. Las oraciones de los santos subían como olor fragante delante del altar y era el incensario el que estaba lleno y ese era el olor que salía. Y en el incensario lo que había eran brasas y esas brasas era el carbón que estaba encendido. Eran aquellos pedazos de madera que se encontraban ya quemándose, como dice, carbonizándose, carbonis del latín carbonis, se estaban ya carbonizando, pero estaban en su última fase, pero estaban renaciendo de nuevo en las oraciones de los santos que subían como olor fragante delante del altar de Jehová. Así que cuando tú te sientas vil, menospreciado, cuando tú sientas que ya tus energías ya no dan más, cuando tú sientas que ya no eres capaz de llegar al lugar que puedes llegar, al lugar que quieres llegar, solamente ora y el carbón que está en ti, ese carbón encendido que Dios ha puesto dentro de ti, ese carbón entonces va a generar un fuego, va a generar un olor fragante que va a subir como olor fragante, diga la palabra, delante del altar de Jehová y va a ser agradable a él. En el nombre de Jesús, gracias Señor por esta revelación de la palabra. Entonces también vemos una tipología y es en el tipo de provisión. Y es cuando entonces en Primera de Reyes dice, él miró y he aquí en la cabecera una torta cocida sobre ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Cuando el profeta está en esta situación y él está viendo estas ascuas encendidas, estas ascuas representan la provisión de Jehová. Él no lo había visto, pero él mira y ve cómo Jehová lo ha provisto y le ha provisto esa comida, esa torta de pan que estaba en la cabecera de su cama. Y es importante entender por qué está en la cabecera de su cama, porque la provisión nunca va a venir detrás. La provisión siempre va a venir para la cabeza. La provisión siempre va a venir para que tú entiendas de dónde ha venido la provisión.
Él no te va a proveer algo que tú no puedas identificar. Él va a proveer lo que Dios quiere que tú tengas. Y por eso dice que las ascuas estaban en la cabecera del profeta. Allí era donde se encontraban las ascuas. Rosario, bendiciones desde Guayaquil, Ecuador. Gracias por conectarte. Estamos también en YouTube. Queremos que estas transmisiones se queden en YouTube, y por eso, por favor, conéctate en el canal de YouTube, búscame por ahí como Pablo Fernández, y vamos a poder ser más cada día llevando estos canales. Poco a poco vamos a ir transmitiendo esto ya directamente desde YouTube, y queremos también hacerlo en las dos plataformas, YouTube y Facebook. Pero por favor, mientras tanto, comparte este video con alguien más, con Monse, con todos por allá. Dígale que le mando un abrazo muy grande a todos allá en Guayaquil, Ecuador, donde tuvimos un tiempo maravilloso viviendo allá y trabajando también para el Señor. Estamos hablando de cómo Dios crea al hombre del polvo de la tierra, y cómo hay 16 elementos que se encuentran en el polvo de la tierra, y estos mismos 16 elementos están en el cuerpo humano, y cómo cada uno tiene un reflejo de lo que Dios quiere hacer en la persona, y tiene un propósito por el cual Dios nos está hablando a través de estos elementos en la persona. Hoy estamos hablando del carbono, ayer hablamos del oxígeno. El video está allí también en YouTube para que lo puedan ver. Y por último, estábamos hablando de cómo el profeta es provisto con comida, y él está entendiendo, se está viendo cómo él mira y ve que sobre su cabeza, sobre la cabecera de su cama, estaba una torta hecha en ascuas de fuego. Estas ascuas eran el carbón, y por eso el carbón es un elemento muy importante, porque además de que es un tipo de las oraciones de los santos, también es un tipo de provisión. Este tiempo es un tiempo en el que queremos compartir con ustedes la palabra, queremos edificar la casa. Somos Ministerio Familiar Internacional, donde creemos que cada familia debe funcionar como una iglesia, la iglesia que Jesucristo quiere. Quiero que nosotros seamos partícipes de un propósito de crecimiento, tanto para la familia acá en Syracuse, New York, como también para aquellos que quieran unirse y que a través de las redes sociales también puedan ser parte de este propósito. Estamos hablando sobre el polvo de la tierra. Esta serie se llama El polvo de la tierra. Vamos a estarla tocando todos los días a las 7 de la noche. Te pido que te conectes, que le digas a alguien más para que alguien más pueda salir bendecido a esta hora. Si no te puedes conectar, búscanos en YouTube. Allí vamos a subir todos los días este tiempo para que nos lo puedas encontrar. Y hoy estuvimos hablando sobre el carbono. Ayer estuvimos hablando sobre el oxígeno. Mañana vamos a estar hablando sobre el hidrógeno. Y es muy importante que te conectes para que sepas cómo el hidrógeno forma parte del cuerpo humano, forma parte del polvo de la tierra, pero también tiene un propósito divino. Dios puso esas moléculas de hidrógeno en tu cuerpo con un propósito establecido, con un propósito divino. Yo quiero orar por ustedes, por los que se han conectado. Quiero orar por los que van a venir después, y no quiero terminar este tiempo sin bendecirlos. Así que, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias por cada uno de los que se han conectado. Gracias, Señor, por Mari. Gracias, Señor, por Charito. Gracias, Señor, por Eliana. Los bendigo a todos ellos. Bendigo, Señor, a aquellos que quizás no se han conectado ahora, pero van a conectar en otra oportunidad, Padre amado. Te pido que en el nombre poderoso de Jesús seas tú con ellos, que ellos entiendan que el propósito con el cual han sido creados es un propósito divino, que cada molécula, que cada célula, que cada elemento de su cuerpo ha sido creado con un propósito divino de parte de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Gracias por conectarte.
Recuerda que somos Ministerio Familiar Internacional, no somos una iglesia, somos una familia. Estamos en Syracuse, New York, y estamos comprometidos con llevarte a ti la palabra del Señor. Gracias te damos por la conexión. En el nombre poderoso de Jesús, seas bendecido. Amén.